Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Bueno, pues una semana más, un día más, y digo una semana porque ya saben, los martes se inicia para nosotros la semana al programa YEDES Asturias Televisión en Telecable. Bueno, una semana en la que de nuevo informativamente parece que viene marcada por el coronavirus y su propagación. No vamos a hablar de ese tema porque de ese tema entendemos que ya están completamente saturados. Vamos a hablar de micromecenazgo artístico. Vamos a hablar también, bueno, pues, de los insectos, como hacemos una vez al mes, y vamos a hablar también de historia, en un programa que, como siempre, ya comienza con la cabecera. Cuando en Asturias hablamos de cultura y de infraestructuras culturales, bueno, pues muchas personas centran su vista en lo que es quizás la infraestructura más sobresaliente de todo el Principado, que es el Museo de Bellas Artes de Asturias. Una pinacoteca situada, si se hiciera un ranking de las mismas a nivel nacional, entre el puesto quinto y el octavo. Bueno, debido no solo a sus instalaciones, sino sobre todo, bueno, pues a lo que son sus fondos pictóricos. Y no solo pictóricos, sino también en lo que tiene que ver con grabados y esculturas. El museo, como saben, tiene un director, un patronato y también una asociación de amigos del museo que practica, bueno, pues, algo tan tremendamente importante como es el micromecenazgo. Bueno, vamos a hablar a continuación con Alfonso Martínez, él es presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues lo primero, para comenzar por el principio, ¿qué es la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias? Bueno, en primer lugar, agradecer mucho el interés que habéis mostrado en dar a conocer precisamente nuestra asociación. Esta Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, que se ha constituido hace poco más de 4 meses, pues el objetivo fundamental es dar a conocer el gran patrimonio que tenemos en nuestra región. Y porque es un gran desconocido y esta es la labor fundamental, este es nuestro principal objetivo. Claro. O dice usted en este caso, dar a conocer el patrimonio que hay dentro del museo. Muchas veces conocemos, muchas personas, incluso alguna vez puede que nosotros mismos caigamos en ello. Fui de vacaciones, vi la National Gallery, fui de vacaciones, vi el Louvre. Bien, no son comparables con el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero he pasado 1000 veces por la calle Cimadevilla y nunca he entrado en el Museo de Bellas Artes de Asturias. ¿Hay casos, se dan casos prácticos como este que acabo de decir yo? Bueno, pues desafortunadamente se dan muchísimos casos. Prácticamente todos los que viajamos, pues dentro de nuestra lista de prioridades aparecen los lugares de mayor interés de cada ciudad o de cada zona en la que visitamos. Y siempre aparece un gran museo. En nuestro caso, tenemos un gran museo en nuestra casa y no es suficientemente conocido ni suficientemente visitado, aunque es un museo que no tiene nada que envidiar a los grandes museos y grandes colecciones que se ven por el mundo. Y como usted muy bien decía, es uno de los primeros de España y también de ámbito internacional. La colección que alberga con una docena de Grecos, por ejemplo. El apostolado. El apostolado, con obras de Goya, con obras de Sorolla, de Miró, Picasso. Pues no hay muchos lugares en el mundo que tengan esta colección que podemos disfrutar a unos pocos minutos de nuestra casa. Claro, efectivamente. Bueno, decíamos antes, en un ranking que yo un día leía en prensa, bueno, con toda la fiabilidad o no que puedan tener esos rankings, ya lo saben, situado entre el puesto quinto y el octavo. Bueno, estamos en zona UEFA. ¿Qué nos falta para llegar a zona Champions? Bueno, la verdad es que para llegar a zona Champions hay una cosa muy importante y es tener una población multitudinaria. Por tanto, solo las grandes ciudades, las grandes capitales, metrópolis mundiales, pues pueden jugar en esa Champions. Pero nosotros sí que jugamos la Champions de nuestro ámbito. Y lo más importante es que esta Champions reducida, por llamarlo de alguna manera, pues la tenemos muy cerquita.
Y yo diría que hay museos que están en el mundo, que juegan en la Champions, que no tienen obras que nosotros podemos disfrutar aquí. Claro. La ampliación, todos consideran, los expertos y los no expertos, que ha sido vital para el desarrollo, para el crecimiento del museo. ¿Se necesitaría una segunda fase de ampliación de este museo? Porque creo que al igual que ocurre en todos, hay más cuadros en los sótanos que en las salas. Sí, en todos los museos, afortunadamente, pues hay mucha obra almacenada y solo se exhibe la que es más relevante, ¿eh? Hay que elegir de toda la cuantía que hay lo más representativo y lo más relevante. Y es cierto que cuanto más espacio expositivo haya, pues más se puede aportar, ¿no? La Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias es una asociación independiente, sin ánimo de lucro, Sí. y bueno, nuestra competencia no está relacionada con nuestra competencia no está relacionada con lo que, bueno, pues las autoridades tienen que opinar, ¿no? Sí. Lógicamente, como amigos del museo, con el permiso de Spiderman. Sí, que bueno, pues, cuando ya se cae Spiderman, algo va mal en el país. Eso, No sé si será afectado por el coronavirus el hombre, pero vamos, algo pasó. Eso es un símbolo, que quiere decir que Spiderman quiere visitar el museo. Yo creo que sí. Está pidiendo conocer nuestro... Igual menos Spiderman al cuadro. Vamos a cambiarte de ubicación. Bueno, no lo sé, vamos a dejarlo aquí. Ya luego la decoradora vendrá y hará con ello lo que tenga que hacer. Perdón, adelante, sí, me decía, no es la labor de ustedes, pero bueno, cuanto más grande sea el museo... Nosotros, evidentemente, ¿no? Claro. Los propietarios, en ese caso el patronato, pues es quien tiene que decidir cuál es el presupuesto que tienen disponible, etcétera. Nosotros como amigos, pues evidentemente lo que ayudamos, animamos a que esa ampliación pues se produzca y que sobre todo, lo más importante creo que ahora es lo que tenemos, vamos a ponerlo en valor, vamos a disfrutarlo y luego lo que venga, pues bienvenido será. Pero no esperemos a que haya algo futuro y sí aprovechémonos de lo que hay en estos momentos. Claro. ¿Qué es la labor de micromecenazgo? Pues la labor de micromecenazgo pues es lo que nos permite a particulares, a personas con un presupuesto reducido, pues tener la sensación de contribuir a ayudar a permanecer y a divulgar un patrimonio que es tan relevante. Y esto pues lo que produce es, pues por un lado es un bienestar, porque cuando uno contribuye a una causa superior, pues se encuentra mejor, ¿no? Claro. Es parte además de algo que trasciende, no solo algo muy individual o muy próximo, sino que trasciende. Y eso es muy importante. Estamos pensando muchas veces que el mecenazgo corresponde a los grandes nombres y a las grandes fortunas. Pero esto es como la responsabilidad colectiva pues también es la responsabilidad individual. Y este micromecenazgo pues consiste en esto precisamente. Nosotros hemos hecho unas tarifas muy populares para hacerse amigo durante todo un año. Se puede ser amigo de la Asociación del Museo de Bellas Artes de Asturias por 25 euros. Y con 25 euros pues tienen un regalo de bienvenida, pueden acceder a visitas guiadas, a viajes, a conferencias y sobre todo pues pertenecer a un grupo de personas con inquietudes que trascienden y que quieren que lo que tenemos en Asturias, además de disfrutarlo nosotros, podamos transmitir ese interés a otras personas. Y queden un legado para las generaciones futuras. Sin duda. Me imagino. 25 euros. Vamos a ver, ir al fútbol es mucho más caro. No, con esto no quiero hacer comparaciones, pero ir al fútbol es mucho más caro. Bueno, yo creo que las personas tienen que ir a donde les apetezca ir, evidentemente, y luego en función de su presupuesto, pero es verdad que cualquier actividad de ocio que tengamos, pues esas cantidades pues son relativamente pequeñas y hay que tener en cuenta que estos son 25 euros en un año. En un año. O sea que... Claro. No en un domingo. No. Bueno, actividades que van a realizar ahora la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias al corto o medio plazo. Sí. La asociación, como estamos prácticamente, somos un bebé, porque llevamos 4 meses, pues entonces es como pedirle a alguien qué va a hacer cuando acabe la carrera, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros tenemos una carrera por delante, un recorrido importante,
en donde nos inspiramos mucho en las actividades de otras fundaciones o asociaciones de amigos que llevan tiempo funcionando. En nuestra inauguración vino la secretaria general de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, que llevan ya 40 años de actividad, y esa es un poco nuestra inspiración para actividades. ¿Eso qué quiere decir? Que iremos aumentando nuestras actividades. En estos momentos lo que hemos venido haciendo en estos pocos meses es, por un lado, constituirnos, por otro lado, divulgar, dar a conocer en los medios, y vuelvo a reiterar el agradecimiento de esta oportunidad que nos están dando, y darlo a conocer. Además de eso, lo que estamos es impulsando todas las actividades que lleva a cabo el propio museo, que ya tiene conferencias, ciclos de cine, actividades para niños, para adultos, visitas guiadas, etcétera. Lo que estamos haciendo es divulgarlas y sumarnos a esa actividad. Además de eso, tenemos actividades propias. Hacemos visitas guiadas especiales para los amigos. También acabamos de hacer, la semana pasada, estuvimos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, hemos organizado un viaje de arte para la visita, en donde nos recibió el director también del Museo de Bellas Artes, que había sido durante muchos años director del Museo del Prado, una persona de reconocido prestigio. Y luego pues tendremos también actividades en este cuatrimestre pues de un ciclo de conferencias, y continuaremos desarrollando actividades. El objetivo principal en esta etapa inicial, en este plan estratégico que estamos haciendo, es dar a conocer cuanto más esta asociación de amigos y atraer cuantos más beneficiarios, amigos corporativos e individuales. Cuando hablamos de estas asociaciones, como puede ser Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, dos personas o dos tipos de personas que nos estén viendo, ¿no? Y vamos a solventar las dudas. Por una parte, habrá una persona que diga, oye, pues a mí me apetece sumarme a esta gente. ¿Cómo puede hacer? Bueno, tenemos tres tipos de amigos, tres modalidades. Una es la individual, de la que hemos hablado, que son 25 euros. Luego hay otra modalidad que llamamos corporativa, que son 150 euros, que tiene pues unas ventajas superiores. Y luego tenemos otra categoría que llamamos benefactores, que contribuyen con 500 euros anuales. Cada uno de ellos pues, va en función, por un lado, de sus posibilidades, y por otro lado, en función de su visibilidad, de la visibilidad que quiera dar, ¿no? Tenemos amigos benefactores, que uno de los elementos fundamentales es que su logo se incorpora a nuestra asociación, con lo cual tienen mayor visibilidad, y son, bueno, pues o bien personas, porque también tenemos personas amantes del arte, o que dentro de su responsabilidad social corporativa entra el colaborar con actividades de este tipo, artísticas. Luego la otra son los corporativos y finalmente los individuales. En la página web del museo, museobbaa.com, ahí hay un vínculo a la página de amigos, y en esa página de amigos hay un formulario para inscribirse. No hay que ser una fortuna tipo los Masaveu, los Tartiere, para ser amigo del Museo de Bellas Artes de Asturias, ¿no? Por lo que veo. No, en absoluto. Lo que sí es verdad es que las grandes fortunas y grandes amantes del arte han contribuido de forma muy importante a lo que es la colección actual del museo. En estos momentos, pues no cabe duda que está muy reciente la figura de Plácido Arango, que ha sido una de las personas que han donado. También pues, Pedro Masaveu en su momento, y hay otras personas que están contribuyendo y están donando al museo obras especiales. Por tanto, las grandes fortunas y las grandes colecciones privadas pues están, por supuesto, bienvenidas para que aporten o bien al museo o bien a través de la asociación sus cantidades. Pero hablábamos antes de micromecenazgo, por tanto, cualquier persona evidentemente es bienvenida, ¿no? Claro. Bueno, para finalizar vamos a ponerle un pequeño compromiso. Vamos a ver, imaginémonos una persona que nos esté viendo y nunca haya visitado el Museo de Bellas Artes de Asturias. Bien, ¿cuáles serían, en opinión de Alfonso Martínez, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, las 3 obras que no debería perderse? Es decir, un día dice, bueno, pues venga, hoy sí, hoy voy a visitar el museo. ¿Qué 3 obras no debería perderse?
Bueno, pues eso es muy particular, es como decir que 3 libros Bien. no debería perderse alguien o que 3 películas o 3... Es muy particular, por tanto yo creo que cada persona tiene que saber un poco qué es lo que le gusta, qué tipo de figura, qué tipo de obra le puede interesar, qué época también. Pero yo diría que por un lado están los propios edificios. O sea, los edificios en sí mismos, ya desde el punto de vista arquitectónico, ellos son relevantes. Hay un Palacio Velarde, hay una casa Oviedo Portal y hay una ampliación. Cualquiera de los 3 edificios es una obra de arte arquitectónica en sí mismo. Por tanto, ir ahí... Lo primero el continente. Claro, primero el continente. ¿no? Y ya solo eso ya merece la pena, ¿no? Luego, evidentemente, bueno, pues yendo por la historia, pues uno de los grandes es el Greco, ¿no? Por tanto, el apostolado, ¿no? Y luego, pues por encontrar algo más moderno, pues, y que pueda ser asequible también para todo el público, pues los Oroyas, ¿no? Que tenemos varios Oroyas. Pero dicho eso, yo lo que siempre recomiendo es que el museo no hay que visitarlo una vez cada muchos años, ni siquiera una vez al año. El museo es un amigo que tenemos ahí muy cerca, que podemos acudir, y siempre lo que recomiendo es elegir 1 o 2 obras, una zona y estar ahí un tiempo. Claro. Es como intentar querer ver todo el cine que se produjo en los últimos 100 años en 3 horas. Claro. Es imposible, ¿no? Entonces lo que uno hace es ver una película, otro día otra película. Bueno, pues el museo yo creo que es como hay que visitarlo. Claro. Visitarlo muchas veces y luego pues la cantidad de obras que hay ahí desde el siglo XV hasta el siglo XXI, pues es muy atractivo en todos los ámbitos, ¿no? Y sin prisa. Bueno, en función del tiempo, sin prisa, ¿no? En función del tiempo que uno tenga. A veces, claro, pues yo tengo 15 minutos y digo, bueno, pues estoy 15 minutos. Venga. Y por tanto, bueno, disfrutar una sola cosa durante ese tiempo, más que en poco tiempo ver muchas cosas que no se quedan, ¿no? Pues Alfonso Martínez, sí, presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Ya lo saben, si ustedes están preocupados por el tema de la cultura y quieren formar parte de la misma y quieren decir, pues aporté mi granito de arena, no me quedé solo en esa crítica, decir qué mal está todo, no se preocupa nadie por nada, no, el movimiento se demuestra andando. Si quieren dar el paso hacia adelante, Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, por el módico precio de 25 euros, pueden ser partícipes de la cultura. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y en nombre de los amigos, como representante de sus espectadores, pues le entrego un tríptico en donde está toda la información y cómo hacerse amigo. Perfecto, pues con ello nos quedamos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a continuación a publicidad, volvemos en un momento y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio esta noche. Vamos a hablar de un tema del que venimos hablando ya desde hace tiempo y que tiene su público. Vamos a hablar de insectos porque están a nuestro alrededor. Están a nuestro alrededor y no solo cuando vamos al campo, sino que, como van a ver a lo largo de la entrevista de hoy, nos los podemos encontrar incluso algunos de ellos en el cine y en la literatura. Recordarán algunos, aquellos que sigan el programa, que hace relativamente poco, antes de las vacaciones de Navidad, hablábamos de uno de ellos que salía pues en la película de Indiana Jones y teníamos prácticamente el mismo ejemplar con nosotros. Bueno, pues vamos a continuar al hilo de esto, bueno, pues conociendo otro de estos insectos, aunque este es bien grande. Bueno, para hablarnos de ellos se encuentra esta noche con nosotros Miguel Moya, profesor y entomólogo. No sé si decirte feliz año, porque yo no sé hasta cuándo hay que decir, no sé si hay que, hasta que ves a la persona por primera vez, bueno. Feliz año. Feliz año, efectivamente. Oye, dicen, mira cuándo lo dice. Bueno, cuando puedo lo digo. Bueno, para hablar de esfíngidos. Sí. A ver, ¿cómo podemos definir qué es un esfíngido? Bueno, son mariposas, ¿no? Sí. Vamos a hablar de una familia de ellas, familia Sphingidae, que son, como bien has dicho, los esfíngidos, y que son nocturnos también. Sí.
y quizás sean de las especies nocturnas más vistosas, fíjate, de las más vistosas y también de las más grandes, salvando un satúrnido, la Saturnia piri, pero este tipo de familias tiene algunas especies, como por ejemplo, que hablaremos más adelante, de la esfinge de la calavera, la Querontia tropos, pues estoy hablando de un esfíngido cuya envergadura alar pues viene a ser unos 12 centímetros. Ahí es nada, ¿eh? Ahí no está mal, ¿no? Y con un cuerpo entre 8 o 9 centímetros de cuerpo, el cuerpo es muy... Al cambio viene a ser un gorrión. Bueno, pues imagínate, ¿no? Más o Son menos, grandes, son más o son menos. robustos. La esfinge del convolvulus, Agrios convolvuli, pues también esta viene a medir unos 10, 11 centímetros, un poco por debajo, pero son los dos más grandes, que ya las veremos porque las he traído aquí. Sí. Y como digo, son nocturnas y por lo tanto les atrae la luz. Imagínate que estás tranquilamente en el camping con un foco de luz por la noche, aunque estas salen al crepúsculo, al atardecer, pero por la noche les atrae la luz, son fotopositivos, y que de pronto te venga un bicharraco de estos enorme y se te pose por aquí o te dé un golpe, pues el susto es cuando bárbaro. menos inquietante. Totalmente, porque claro, no te lo esperas. Tienen forma un poco aerodinámica, ¿no? Sí, fíjate, estos se ve, yo creo que se aprecian bien. Sí. Pues tienen una forma, como tú muy bien acabas de decir, y se ve perfectamente, una forma aerodinámica, similar a los aviones caza. Sí. Y de hecho tienen un vuelo pues súper rápido. Sí. Mira, aquí precisamente tengo la Querontia tropos y la Agrios convolvuli, que son las dos más grandes, pero luego las hay bastante más pequeñas. Pues como te digo, tienen un cuerpo ahusado, en forma de punta, y las alas posteriores son bastante más pequeñas que las anteriores. Las anteriores son bastante más largas, que es donde medimos la envergadura alar. Tienen una peculiaridad también, y es que estas mariposas, cuando tienen que libar, pues se quedan sustentados en el aire, sacan la espiritrompa, la probóscide, que suele ser más larga en ocasiones que su cuerpo, sacan la espiritrompa, que la tienen enrollada, hasta el centro de la flor para libar, sorber como el néctar. Pajita. Exactamente, pero ellos están quietos, como un helicóptero. Entonces, imagínate la fuerza de las alas. Claro, es que estamos hablando, Juan, de que baten las alas, tú fíjate lo que voy a decir, 90 veces por segundo. 90 veces por segundo. Por segundo. Al aletear 90 veces por segundo en parado, digamos, en modo helicóptero, entiendo que son muy rápidas al volar, ¿no? Ah, bueno, también, efectivamente. Es decir, ellos tienen tal cantidad de fuerza en sus alas que son capaces de estar quietos y en un instante salir disparado. Eso no lo puede hacer ninguno que yo sepa de los aviones caza. Es decir, hacen unos quiebros bárbaros a 50 o 60 kilómetros por hora. 50, 60 kilómetros hora, 90 veces de aleteo, o sea, 90 aleteos por segundo inquieto, o sea, en parado. Y además te hacen quiebros, es decir, no es que coja y haga una curva, no, es que va, por ejemplo, así, y de pronto te hace un quiebro, que eso no lo puede soportar ningún avión de los que tenemos ahora. Son capaces de girar muy cerrados. Son capaces de girar cerrados totalmente. Impresionante. Con otra característica. ¿Cuál? Esta es impresionante. Lo estaba comentando fuera de plató y precisamente esto es una característica, pienso que es bastante generalizada entre los nocturnos, ¿no? Las mariposas nocturnas. Los noctuidos, que son los que yo trato, los esfíngidos, son capaces de detectar el ultrasonido, es decir, estos tienen tienen tímpanos. Por lo tanto, son capaces de oír, pero además de oír los ultrasonidos de los murciélagos. De tal manera que como el murciélago, en cuanto ve por la noche una de estas mariposas, va a atacarlo. Claro. De hecho, bueno, pues todas las noches cuando voy de observación y coloco la luz, pues empiezan a llegar las mariposas y al rato empiezan a aletear los murciélagos que van a por ellas. Pues ellos detectan ese chillido del murciélago y pueden escapar rápidamente, hacen el quiebro. Y en ese juego del gato y el ratón, ¿quién prevalece, el murciélago o la mariposa? Hay de todo, no. Ahí podemos decir que hay veces que se les escapa y otras veces el murciélago... Bueno, yo la mayoría de las veces que he estado observando eso, la mariposa a veces gana, ¿no? Claro. Sí. Fíjate. Gana. Sobre todo estas. Sí. Los noctuidos tienen un aleteo más tranquilo y no tienen estas velocidades, ¿no? Ahora,
cazar un esfíngido por parte del murciélago tiene su dificultad. Tiene su tela, tiene su tela. Bueno, ¿dónde nos las podemos encontrar? ¿En qué lugares? Pues mira, en todas las cotas, desde cota cero, a nivel del mar, hasta los 2.000 metros, 2.500 metros de altitud, ¿no? Precisamente, además, estoy haciendo un trabajo, un artículo sobre los esfíngidos de Asturias y de la provincia de León, y he podido comprobar que efectivamente pues, se pueden, no todas las especies, hay especies que son de cotas bajas y especies que son de cotas medias o cotas bajas, pero algunas cubren todas las cotas, de 0 a 2.000. Claro. ¿Y en los 5 continentes? O... Y en los 5 continentes. De hecho, hay más de 1.000 especies, más de 1.000 especies en todo el mundo. Pero en España, concretamente, tenemos 23 o 25. Son 23 o 25, lo tenía por aquí, son 25 especies. Digo 25 porque es que 3 de ellas son migratorias, vienen de África, ¿no? Claro. La Daphnis neri, que tiene un color precioso verde, puedes imaginar, precioso, es africana, viene desde África, también está en Asia, pero tengo entendido de que últimamente vienen en verano, sobre todo en verano, pero últimamente la Daphnis neri se ha podido comprobar, creo que es por Valencia, que ha hecho el ciclo completo, parece, ¿no? Claro. Pero bueno, en total, como digo, son 25 las especies que tenemos aquí. Con ese tamaño, con esa velocidad, bueno, con esas características que nos decías, bueno, nos comentabas antes, estás en el camping, con el camping gas, en este caso, con la luz, sí. Vienen ahí y tal. ¿Presentan algún peligro para las personas? No, ningún peligro. Lo único es el susto que te dé. Recuerdo en el Valle Peral, hace un par de años atrás, pues íbamos Marta, mi mujer, y yo, íbamos... Bueno, le dije, oye, mira, voy a ver si observo algunas fotografías precisamente de la Esfinge de la Calavera. Sí. Y del Agrios con Bóduli, porque se ven a la vez, se ven en septiembre. Ajá. Y dice, bueno, ¿y dónde vas? Bueno, pues aquí al Valle Peral. Bueno, me acompañó. Sí. Y Marta quedó en el coche, porque había bastante niebla. Cuando hay niebla, la luz se refleja mucho más y atrae más a los insectos. Y esa noche volaban, era impresionante ver cómo se acercaba desde lo lejos, desde la oscuridad, porque los ojos les brillaban por la luz, por el foco que había puesto, les brillan los ojos y ves cómo hay algo que viene a gran velocidad hasta la bombilla y caen haciendo un golpe estrepitoso. Pero una de ellas fue contra Marta. ¿Contra el coche? Claro, no, contra Marta. El coche, teníamos la luna bajada y entonces cogió y le dio en todo el hombro. Sí. No, quedó así y le dije, no te asustes, no pasa nada. Claro, un pedazo mariposa de 12 centímetros, pues imagínate, ¿no? Claro. Y sí, los sustos son... Hombre, un poco de miedito dan. Sobre todo, mira, me gustaría que me hablaras de la primera, es la más vistosa, es la más grande. Esta. Porque, mariposa de la calavera, porque es que en su parte, bueno, de atrás, digamos, lleva prácticamente tatuada una calavera, ¿no? En el tórax lleva tatuado, como dices, pues lo que parece efectivamente una calavera. Sí. Unos más, en otros más se ven, otros menos. Pues si se ven, vamos, no sé si habréis puesto algunas imágenes, pero bueno, se ve perfectamente el rostro de un cráneo, ¿no? De un cráneo. De hecho, tanto es así que antiguamente, más que ahora, pues la gente hablaba en los pueblos, la esfinge de la calavera, pues es la esfinge de la muerte, ¿no? Y entonces pues tenía una prensa bastante mala y tú ya sabes que enseguida pues la cabeza se calienta y la superstición avanza. La superstición avanza. Pero bueno, se ha utilizado de todos modos bastante. ¿En la literatura y en el cine? Muchísimo. Por ejemplo, hay un pasaje, en este caso vamos a ponernos un poco tétricos en este caso, ¿no? Vamos a ponernos un poquito así en ambiente, como cuando venía hace años el padre Elías y hacíamos todo aquello de las luces y los sonidos y todo aquello, porque hay un pasaje, me decías, de uno de los clásicos de la literatura moderna, en este caso, y que ha sido llevado al cine muchísimas veces, en el cual se cita, igual que se citaba, bueno, cuando hablamos de cine con Indiana Jones, en Edgar, se cita en este caso, y en Edgar Allan Poe también, pero bueno, en este caso vamos a hablar de Drácula, ¿no? De Drácula. Bueno, pues fíjate, en una de las películas de Drácula, de Bram Stoker, ¿no? Lo nombra precisamente en uno de sus capítulos y le dice, está Drácula, está la mujer, y le dice... Mina Murray. Mina Murray. Dice, y de noche, grandes polillas con el dibujo de una calavera y huesos cruzados
en la parte posterior. Fue lo que entró. Y entonces Van Helsing asintió con la cabeza y le susurra de forma inconsciente al oído: se trata de la Gerontiatropos de las esfinges, conocida comúnmente como polilla de cabeza de muerto. Ahí está, ahí está, ahí está. Increíble, ¿no? Esa Miguel, es la película de... has hecho algo de teatro, No, seguro. Un poco teatrero soy. Porque declamas, no lees, declamas en este caso, lo cual está muy bien. Pero a mí me gustaría el de Edgar Allan Poe. A ver, vamos con el de, Ese es muy con el de bueno. Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan tenemos Poe tiempo, sí. tiene un libro que se llama La Esfinge, Sí. y prácticamente en la primera o en la segunda hoja, o en la primera hoja de la segunda cara, Sí. o sea, prácticamente, Edgar Allan Poe dice de esta manera, dice: pero la principal peculiaridad de aquella horrible criatura era la representación de una calavera que cubría casi toda la superficie de su pecho y que estaba trazada en un blanco deslumbrante sobre el oscuro campo del cuerpo, como si hubiese sido dibujado cuidadosamente por un artista. Mientras examinaba aquel animal terrorífico y más especialmente el aspecto de su pecho, con una sensación de horror y espanto, etcétera, etcétera. Bueno, imagínate, ¿no? Hoy tenemos protagonistas que forman parte de la literatura, en este caso de la literatura inglesa, bueno, pues moderna, no es de los clásicos, pero ahí la tienen. Y las versiones han sido llevadas al cine, con lo cual, bueno, pues nos acompañan, como en aquel caso del mes pasado o antes de vacaciones, cuando hablábamos de la película de Indiana Jones y el Templo Maldito. Miguel, muchísimas gracias. A vosotros. Te voy a decir una cosa a modo particular. De todos los que hemos tratado durante estos meses, Sí. yo creo que por sus características y aspecto, yo creo que este es uno de los que más me ha impresionado. Me alegro. Por esa velocidad, esos Sí, sí. 90 aleteos por segundo. Por segundo, no por minuto. En estado quieto, Claro, quieto, sí. ¿vale? A modo helicóptero, llamémoslo Sí, así, sí. mientras están libando. Por esa velocidad que alcanzan de 50 a 60 kilómetros hora, ahí es nada, ¿vale? Sí, sí, sí. Van más rápido que mi madre en coche, bien, eso tampoco es muy Bueno. difícil, bien, cuando conducía. Y por esos giros tan cerrados que pueden hacer sí, que sí, para sí los quisieran los aviones de combate. Bueno, muchos de vosotros y tú también habréis visto uno de los más pequeños, que es este, porque aunque son nocturnos, el Macroglossum, se ve por el día. Ajá. Hay 3 especies que se ve que son diurnas, ¿no? Ah, sí. Y este es uno de ellos. Sí. Y la gente lo confunde con un abejorro, porque se queda quieto, sustentado en el aire, mientras liba en las flores, y esto lo hemos visto constantemente. La gente dice: mira, un abejorro. No, es una mariposa, de esta en concreto, la pequeñita. Fíjate. Impresionante. Pues Bueno. Miguel Moya, profesor y entomólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como decimos siempre, bueno, para el que quiera ampliar información, entomología.net. Y invitarte a que vuelvas y nos vuelvas a maravillar con estos, Pues aquí estaré, yo encantado. con estos pequeños seres, que siempre es bueno aprender. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos muy rápidamente a los anuncios, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, continuamos. Vamos a hablar precisamente a continuación de historia, que tiene que ver con un libro, que tiene que ver con literatura y que tiene que ver con la división 250. Bueno, pues aquellos que son más aficionados a la historia, más amantes de la historia, ya adivinarán de qué tema estamos hablando. Para los que están un poco menos versados en la materia, vamos a entrar en unos muy breves antecedentes. Bien, como saben, España no participó en la Segunda Guerra Mundial, no participó como país, pero sí hubo miles de españoles que combatieron en aquel conflicto, unos en un bando, otros en otro. Bueno, uno de los bandos era el del ejército alemán y quizás de la división del ejército alemán que paradójicamente más se ha escrito a lo largo de la historia, no estaba integrada por alemanes, sino por españoles. Era la conocida como División 250 del ejército alemán, popularmente conocida en aquella época y a partir de entonces como la División Azul. Y es que son miles de libros
libros y publicaciones los que atañen al devenir de aquella formación que sirvió en lo que se denominaba como Frente Ruso o Frente Oriental, y en la cual, bueno, pues se encuadraron miles de españoles por diferentes motivos que iban, bueno, pues desde lo ideológico hasta lo profesional, pasando por el simple ansia de aventuras. Bueno, pues vamos a hablar del penúltimo, y digo penúltimo porque en breve aparecerá otro, y después otro, y después otro, libro que se ha escrito sobre la División 250 del Ejército Alemán, o División de Voluntarios Española, o División Azul. Bueno, pues se encuentra con nosotros el editor del mismo, Vicente San Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, ¿qué nos encontramos? Pues en este libro, que es, digo, el penúltimo, sobre estos hombres que combatieron en el frente ruso. Bueno, desde el cuartel general es un libro bueno, que hay que explicar que la política editorial de la Biblioteca del Guripa es básicamente llevar a la luz, traer a la luz, al presente, memorias de soldados que compusieron o que componieron aquella división azul o División Española de Voluntarios. En este caso se han agrupado dos memorias de dos jefes, de dos profesionales de la milicia española, del ejército español, como son Jaime Omar Cervera, que era comandante y estaba adscrito al Estado Mayor de la División Azul, y Luis Zanón Aldalur, que fue, bueno, era superior, era coronel durante la campaña de Rusia, y fue el jefe de Estado Mayor de la División Azul. Entonces, ¿por qué se han agrupado estos dos testimonios? Porque hemos querido dar a esta representación, a estas memorias, una unidad temática que es qué es el Estado Mayor, cómo era el Estado Mayor de un ejército español de 1941-42 y cómo estaba organizado. Entonces el libro es como si fuera capas de cebolla, es decir, la capa de cebolla más íntima, más íntegra, son las propias memorias de estos dos jefes. Claro. Luego, estas memorias son críticas. Críticas no quiere decir que critiquemos lo que hicieron, críticas quiere decir que son anotadas. O sea, que ellos cuentan cosas que se escribieron hace 70, 80 años, que hoy en día, en muchos casos, no son conocidas. Claro. Esas referencias hay que explicitarlas para que la gente entienda el texto. Claro. Y luego hay una introducción biográfica a cada uno de estos dos jefes, que, vamos a ver, por decirlo rápidamente, fueron jefes que combatieron en tres campañas. Combatieron en una campaña colonial, como fue la Guerra de Marruecos, combatieron en una campaña, en una guerra civil, una campaña ideológica, como fue la Guerra Civil Española, y luego combatieron una tercera campaña que fue la campaña del Frente del Este, como has dicho tú, claro, entre 1941 y 1942. O sea, eran personas que tienen un bagaje militar en combate impresionante. Combatir en tres guerras en una misma vida en el siglo XX no es tan fácil. No es tan fácil en este caso. Cuando nos fijamos en un Estado Mayor, como el que usted analiza en estos momentos, quizás en aquella época, vamos a dejar al margen toda consideración ideológica, vamos a centrarnos en lo puramente profesional o en lo puramente militar, quizás el Estado Mayor mejor preparado de todo el conflicto bélico, de toda la Segunda Guerra Mundial, era el Estado Mayor alemán. Bueno, pues una preparación prusiana, metódica. ¿Cómo encaja un Estado Mayor español? Bueno, pues es una buena pregunta. Vamos, en el libro ya he explicado que hay capas de cebolla y una de ellas, una de las más primeras, es cómo está organizado un Estado Mayor, las diferencias que hay entre el Estado Mayor español, que es de origen francés, o sea, las referencias de la doctrina de organización militar española vienen del ejército francés, y cómo esa doctrina de Estado Mayor se contrapone a una doctrina de Estado Mayor exitosa, pero contraria a la tradición militar española, como es la alemana. Entonces, en el libro se explica cómo es esa división, cómo es ese Estado Mayor de la División Azul española, cómo se incardina dentro de un Estado Mayor central alemán, las diferencias entre uno y otro, y cómo tuvieron que adaptarse las tropas españolas al Estado Mayor alemán y a lo que era una división alemana. Por ejemplo, los españoles empezaron la Segunda Guerra Mundial
con 4 regimientos, una división con 4 regimientos. La división alemana típica no tenía 4 regimientos, tenía 3 regimientos, con lo cual uno de los regimientos españoles se tuvo que disolver y por batallones reintegrar en las otras compañías y crear un regimiento de defensa móvil, el regimiento 250 de defensa móvil. Correcto. Entonces, todo eso eran formas de amoldarse al Estado Mayor alemán. Luego había una plana de enlace entre el Estado Mayor español y el Estado Mayor alemán, y habían unas directrices, ordenanzas de Estado Mayor que publicaba el Estado Mayor alemán y que el Estado Mayor español tenía que adaptar, y también había otras instrucciones, otras ordenanzas militares propias de Estado Mayor que tenían que adaptar, que los españoles tenían que crear, porque claro, hay que pensar que estamos hablando de una campaña única en la historia del ejército español, que es combatir a 4.000 kilómetros de España en un frente ártico, porque era el frente este podía abarcar desde Ucrania hasta Leningrado, y los españoles enviaron al frente más frío, al frente más estático y al frente más frío. Entonces la doctrina, la táctica, todo se tuvo que adecuar a esas nuevas condiciones de combate, y eso es también parte del Estado Mayor. Esas ordenanzas o esas instrucciones militares parten del Estado Mayor alemán, pero también parten del Estado Mayor español, que intenta adoctrinar o dar instrucciones a los mandos oficiales y soldados de la división. Decía, repasa la figura de 2 destacados profesionales, de 2 destacados militares de la época. Decía yo antes, abstrayéndonos de lo puramente ideológico, vamos a tratar de situarnos en el año 1941. Para un militar profesional español era una oportunidad profesional ineludible servir en ese momento en la división azul, la división 250, es decir, integrarse en lo que en aquel momento era el ejército más poderoso del mundo. Bueno, claro, es que hay que intentar, siempre que hablamos de libros de historia o de... Digo, salvando las distancias, es como si a un investigador de la Universidad de Zaragoza le dicen, ¿vas a tener una beca en Harvard? Claro, vamos a ver, sí, hay que ponerse la mentalidad de 1941. En 1941 se dan 2 circunstancias. El ejército alemán es dentro de la curva de éxito del ejército alemán, está en su punto álgido. Acaban de conquistar el año anterior Francia, acaban de conquistar Noruega, los países del Benelux, tienen a Inglaterra acorralada, están hundiendo su marina mercante, y acaban de conquistar, ese verano del 41, acaban de conquistar Grecia, Yugoslavia y Creta con fuerzas aerotransportadas. Entonces Alemania está en el momento álgido de su poder militar. Además, desde el punto de vista español, aparte de la admiración que pudieran tener los jefes y los oficiales profesionales del ejército español, también hay una sensación de deuda, de gratitud hacia el ejército alemán, porque en la guerra civil tanto la Legión Cóndor como el ejército alemán en sí había apoyado con armas y había apoyado con, por ejemplo, el 88, el cañón antiaéreo 88 se prueba en España como artillería. Entonces, tanto el material alemán como la Legión Cóndor habían apoyado al ejército español en la lucha, en la guerra civil contra el gobierno de la República, y entonces estaban agradecidos y de alguna manera se sentían obligados a corresponder a los alemanes, pero claro, el momento de corresponder a los alemanes llegó justo en junio del 41, cuando los alemanes invaden la URSS, el país de Stalin. Entonces se refuerza tanto la sensación de gratitud como la sensación de admiración por estar en un ejército que era el ejército de referencia de la época, con un intenso odio anticomunista y antiestalinista que había en muchos jefes oficiales y también en mucha población española que habían vivido la guerra civil. Se habían visto como el otro bando estaba muy apoyado por Stalin, precisamente. ¿Qué tiene esta división para que, decía yo antes, que quizás es de la que más se ha escrito, a pesar de ser, bueno, pues una división de un país no beligerante? ¿Por qué hay tantas publicaciones en torno a estos hombres que formaron esta división? Porque, bueno, la división azul, tú lo has dicho antes, primero, la Segunda Guerra Mundial, por el motivo que sea, tiene mucho atractivo, pero no tiene mucho atractivo
no solo histórico o como si dijéramos arqueológico, tiene mucho interés en temas tan variopintos como la militaria, es decir, la uniformología militar, las armas, la estética, tiene mucha atracción también en los juegos de guerra, en los juegos de rol. O sea, quiere decir que el cine, o sea, es un conflicto que ha generado y que continúa generando hoy en día mucho interés. Y bueno, y en el caso de España, pues la División Azul, curiosamente el bando alemán tiene más atractivo que el bando aliado. Yo he hablado con muchos reconstructores históricos que hacen reenactment histórico y que la estética alemana tiene mucho más atractivo que la estética aliada, la uniformología, las armas. Entonces, que una cantidad no desdeñable de españoles, porque estamos hablando de 47.000. O sea, realmente cuando hablamos de División Azul no hablamos de una División Azul, hablamos de 3 divisiones azules, una de ellas consecutivas unas a las otras, porque estuvieron repatriándose y reforzando bajas durante 2 años y medio. Entonces, la División Azul nunca decayó de estar en primera línea de combate. Los alemanes la tenían como una división de bomberos, en el sentido de que cuando había un fuego ahí iban los de la División Azul para reforzar, porque la División Azul se iba reforzando con nuevas promociones de gente. Entonces, claro, la División Azul en España, en el mundo anglosajón y en la historiografía militar, ¿por qué tiene tirón? Porque el frente del Este es el frente decisivo en la Segunda Guerra Mundial, es decir, estamos muy mediatizados por las películas, el desembarco en Normandía, Italia, Rommel, pero realmente donde se decidió la guerra fue en el Este, fue la campaña del Este. Entonces, pues es donde hubo más acción, donde hubo más bajas, y la División Azul estuvo en pleno ojo del huracán. Con esos 47.000 voluntarios, mezcla entre milicias y mezcla entre ejército profesional. Entonces, ha ido fluctuando el interés, porque por motivos políticos de la época del franquismo y en la época de la democracia, pero nunca ha decaído. Han habido libros de memorias, hay estudios sobre lo más variopinto que uno se pueda imaginar, y hoy en día se siguen publicando. Actualmente, por motivos de edad, ¿quedan divisionarios con vida en España? Sí, bueno, yo estuve hablando con uno de ellos hace 15 días en Guadalajara. Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de gente de las quintas del 21, del 22, 23, 18, 19, esas quintas, pues son gente, hablo de soldados, claro, si hablamos de jefes oficiales, no. Claro. Pero de soldados que estamos hablando de la quinta del 21, del 22, pues deben de quedar, son centenarios, es decir, pues proporcionalmente a la estadística española de centenarios deben de quedar unos menos de 100 y cada vez van menguando más. ¿Le consta si puede quedar alguno en Asturias? Había uno en Gijón que murió precisamente el año pasado, que además fue abuelo, era abuelo de una escritora de Gijón muy conocida, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero que escribió un libro precisamente sobre la División Azul. Es una novela. ¿Recuerdan, quizás los aficionados al fútbol, esa famosa instantánea de Quini marcando un gol espectacular y que forma parte del decorado de Juego de Dos Conexión Sporting? Bueno, pues esa foto, el fotógrafo que la realizó, pues había estado en la División Azul antes de dedicarse a sus labores de fotógrafo. Es la foto icónica de Enrique Castro Quini. Bueno, pues ya fallecido, este fotógrafo precisamente había estado en la división de la que hoy nos estamos ocupando. Vivimos en unos tiempos en los que se habla mucho del término memoria histórica. ¿Hay memoria histórica con estos hombres que formaron la división o estorban? Estorban. Quiero decir que la ley de memoria histórica, yo soy crítico con ella en el sentido de que realmente, bueno, memoria e historia ya de sí son contradictorios. O sea, memoria es subjetivo e historia es objetiva. Pero aparte de eso, cuando tú quieres que la memoria histórica sea para reivindicar a unos contra otros, pues empieza a ser sectaria y empieza a ser unilateral, y lo que se llama el pensamiento único. Entonces, la ley de memoria histórica es como reformular el pasado para ganar el presente, desde el punto de vista de la superioridad moral, de la ideología, de la
incluso del combate político, porque esto también son argumentos de marketing político. Yo, por ejemplo, siempre que me preguntan por esto, hago la misma reflexión. Yo respeto y admiro a gente que vino a España a luchar contra el fascismo en la guerra civil, que es la Brigada Lincoln, las brigadas internacionales, etc. Vamos a luchar contra el fascismo. Bien. Lo que no dicen es que venían organizados por una internacional comunista, que era la tercera internacional, la Cominter. Entonces venían organizados por un país, precisamente, que en aquella época estaba exterminando millones de personas, como era el régimen comunista de Stalin. Pero bueno, combatían contra el fascismo. ¿Por qué la División Azul no puede alardear de combatir contra el totalitarismo de Stalin? O sea, si hablamos de que Hitler o Franco son personas denostables o denostadas, ¿por qué no meter en ese club a Stalin, que los supera a todos ellos? En el sentido de que tuvo mucho más años y que mató mucha más gente. Los de la gente de la División Azul no combatieron en ningún frente que no fuera el frente ruso, no combatieron más que contra el comunismo. Se aliaron con Hitler porque fue el que invadió Rusia, no por otro motivo, básicamente, eran anticomunistas. Entonces, precisamente, luchar contra Stalin debería estar también visto como luchar contra Hitler, por ejemplo. En la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿Franco le da la espalda a los voluntarios de la División Azul que regresan de Rusia? Bueno, sí, Franco fluctúa. Franco llega un momento en que se apoya en Hitler y se apoya en el eje, vamos, lo que se llamaba el eje, que era el eje de Tokio, Stalin, Roma. Pero claro, llega un momento en que, sobre todo cuando ve que cae Mussolini en el 43 y que los aliados invaden las costas de Norte África y él ve peligrar, entonces España no era Ceuta y Melilla, tenía un imperio, entre comillas, lo de imperio colonial en lo que era el Rif, el norte de África, con Larache, Tetuán. Sí. Entonces ve peligrar esa zona y entonces Franco se da cuenta, y Abate, que habían suministros estratégicos para España de la época, como era el petróleo que venía de Estados Unidos, que le dice, bueno, tienes que cortar con Stalin, con Hitler, y una de las maneras que puedes demostrar en que tienes que cortar con Hitler es retirar la División Azul. Entonces Franco tenía una duda, tenía una escisión moral. Si retiro las tropas, que son voluntarias, entonces optó por una solución un poco intermedia, que fue retirar lo que es la División Azul en sí y dejar un regimiento, que fue la Legión Azul, que estuvo combatiendo otros 6 meses más, que también repatrió ya en mayo del 44, en marzo, mayo del 44. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento la División Azul no es que esté en el ostracismo, pero no se la quiere visibilizar porque es el recordatorio del pasado. De haber apostado por el perdedor. Exacto. Entonces, hasta que en el Semiramis, cuando vuelven los últimos prisioneros del 54, vuelven a España en el marco Semiramis, en España no hay un apoyo estatal a lo que es, porque claro, Franco se da cuenta que la División Azul, que había de alguna manera postergado, en el fondo era una avanzada, porque lo que había en los años 50, por lo que Eisenhower viene a España, etcétera, es por la Guerra Fría. ¿Y la Guerra Fría qué es? La lucha entre el bloque aliado más España contra el bloque comunista. Es decir, que de alguna manera los de División Azul habían anticipado los hechos de la futura Guerra Fría. Pues con esas palabras nos quedamos. Vicente San Juan, editor de esta publicación, bueno, aquí la tienen, desde el cuartel general. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos, bueno, pues la penúltima, porque habrá más, sin duda, publicación en torno a la División Española de Voluntarios. El próximo libro habrá un asturiano. Habrá un asturiano, en este caso. Bueno, pues con esa referencia nos quedamos y con lo cual, pues motivo de más para invitarle y que nos lo cuente. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Juan. Llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.